Lo siguiente es llamativo, ¿ah? Esto es para que podamos aprender un poquito más del lugar y de lo que está pasando, pero ha habido un enjambre sísmico o una ola de sismos ahí en la laguna del Maule, en este complejo volcánico. Más de 160 Imagínate. temblores en 2 horas. Bueno, estamos en contacto con Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, a quien agradecemos por acudir a nuestro llamado. ¿Cómo está? A Buenos ver si días. nos cuenta qué le parece esta batidora de Laguna del Maule. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. La batidora de la Laguna del Maule es una buena analogía de repente. Veamos, estamos en un lugar que es bastante activo dentro de Chile, lo ha venido haciendo hace ya unos cuantos años. La Laguna del Maule no es como un volcán en sí solo, sino que en realidad es como un grupo de volcanes. En realidad es un complejo volcánico, pero es una zona donde el magma ha encontrado formas de salida en el pasado y siempre como que arma algún cono, alguna fisura, alguna cosa. Y ha tenido erupciones súper fuertes en tiempos geológicos, digamos. No en tiempos históricos porque no la hemos visto hacer erupción ni que alguien haya notado. Por ejemplo, sí que ya lleva un buen tiempo sin hacer algún tipo de erupción. Pero desde ya más de 15 años, más todavía, que se viene viendo cómo el suelo se está levantando en la laguna. Se levanta, se levanta, se levanta y eso indica que tiene un magma que está empujando por debajo. Y eso se mantuvo por hartos años, todavía ocurre, pero resulta de que al menos desde el 2020, cuando encontraron una anomalía de dióxido de carbono en un lugar cercano a la laguna misma, empezaron a aparecer más enjambres. Ya antes había enjambres, ahora han sido un poco más frecuentes y también han sido un poco más grandes. Eh, Siguen sin ser de una cantidad de energía muy grande y por lo tanto la laguna nunca ha pasado de estar en alerta amarilla, estaba en alerta verde la mayoría del tiempo, en alerta amarilla cada cierto tiempo, pero nunca ha subido más allá de eso porque no ha llegado como un punto tan crítico. Y el enjambre de estos días también pues, fue un poco algo parecido, es decir, muchos sismos que ocurren en poco tiempo, pero claramente te llaman la atención porque es una zona donde se generan estos sismos y se generan bastante, lo que otra vez te está indicando de que tienes este cuerpo de magma que quiere subir y que en algún momento va a encontrar una manera de llegar arriba y habrá que ver cómo va a ser, cuándo va a ser y todo lo demás, y por eso es tan importante tenerla monitoreada, como en efecto la tenemos, eso es lo bueno. Ya, entonces estamos hablando que eventualmente sí puede existir una erupción, pero puede ser meses, puede ser años, o sea, quizás después de que yo ya no esté en la Tierra, quizá. Puede ser. El problema es que el problema con estos sistemas como la Laguna del Maule es que si tú solamente miras cuán rápido se está levantando el suelo, todo el mundo podría entrar en pánico rápidamente, porque uno dice, oye, se está levantando un ritmo de 15 centímetros por año, 20 centímetros por año de repente, y que es mucho. Pero parecía ser que es un proceso más lento del que uno cree. Y parece ser de que también como que podemos encontrar que el cuerpo de magma está como, no sé, a 4 o 5 kilómetros de profundidad, digámoslo, pero como que los últimos kilómetros le cuestan llegar arriba, ¿me Mm. entienden? Y ahí un volcán puede estar mucho tiempo. Entonces sigue queriendo empujar, pero no consigue realmente llegar arriba. Entonces, lo único que un poco nos queda, aparte de investigarlo bien y de generar mejores modelos de cómo podría estar subiendo en algún momento, está en el monitoreo. Porque resulta de que a través del monitoreo uno puede poder encontrar señales que te vayan diciendo que en algún momento se viene la erupción. Yo no puedo, nadie te puede decir hoy día, oye, mira, el 30 de abril del año 2026 a las 3 de la tarde el volcán va a hacer erupción, eso Claro. es imposible. Pero sí lo que uno puede ir haciendo es como ir anticipando en función de las señales que te va dando encima. Y eso es lo súper importante con la laguna y por eso hay tantos grupos de estudio que están ahí trabajando en Sí, ella, en definitiva. sí. Cristian, un poco visualizando qué podría pasar eventualmente si se produjera una erupción. Ujú. A ver, la Laguna del Maule está ubicada a 150 kilómetros más o menos de los poblados principales de la región, en Chile, y está a 7 kilómetros de Argentina. Sí. También esto está siendo observado por el sistema de observación vulcanológica argentino, y la verdad es que yo creo que se ponen más nerviosos que nosotros porque realmente está al lado, si se compara con
los poblados chilenos. Pero, ¿qué podría eventualmente pasar? ¿Este complejo volcánico está bajo la laguna? Porque la laguna, si no me equivoco, tiene como 500 kilómetros cuadrados de extensión. O sea, perdón, ¿sí? Sí, eso es lo que he leído. Me imagino que ese es el diámetro. ¿Está abajo de la laguna? ¿Existen erupciones de este tipo? ¿Levantaría la laguna? ¿Se pueden producir aluviones? ¿Se han hecho simulaciones de esto? Bueno, son varias preguntas en una. Sí, Voy a perdón. ir de a poco. Elija la, No, no elija pasa la que nada. quiera. Todas me A sirven. ver, Al Gonzo le encanta este tema. en efecto, desde Argentina se monitorea la laguna, partamos por ahí también. Y de hecho hay un esfuerzo colaborativo entre el Cernagiomín acá en Chile con la entidad argentina correspondiente, con Segimar, para poder monitorear de mejor forma la laguna y que se puedan tener la mejor información posible sobre ella. Ese es un punto de partida. Sobre el escenario. A ver, en efecto uno ve la laguna es súper linda, es muy grande y es muy linda y una de las cuestiones que más llama la atención si es que uno quita los ojos de la laguna misma es que hay un montón de cerros al lado. Y esos cerros, varios de ellos son volcanes. Es decir, Mira. Ah, son mira. lugares por los cuales el magma ha salido antes. Genera una erupción y esa erupción te genera un montón de ceniza que fue cayendo encima y te vas armando como un poquito conos. De hecho, cuando uno ve una imagen satelital te encuentras que incluso con algunos ríos de lava viejos y que se notan clarísimo la lengua de lava, cómo fue llegando a ciertos lugares, lo que te va marcando justamente de que el magma no es como que salga, ponte tú, solo por debajo de la laguna o por el centro de la laguna, sino que va saliendo por distintos lugares a lo largo de todo el sistema. Ah, mira. Entonces, ¿qué puede pasar con una gran erupción? Nos tenemos que poner en escenarios. El peor de los escenarios, digamos, que tenemos, que donde todo el magma que está debajo se liberara en una sola gran erupción, nos podría poner en algo más fuerte que el volcán Chaitén en el 2008. Si es que nos ponemos en ese peor escenario. Ya. O sea, algo muy explosivo, donde podríamos tener flujos piroclásticos, que son estas nubes ardientes que van bajando y cubriendo la zona, que podría, digamos, cubrir una zona como en torno a los 10 kilómetros de los bordes de la laguna, o sea, grande. Eh, pero aparte, también la columna de ceniza mandaría todo seguramente a Argentina por los vientos. Claro. Y la ceniza es un problema grande. A Es un menos problema a menos que hubiera viento raco, que ahí se nos viene a nosotros, también, pero la y también tendencia ha siempre es pasado. que se vaya para allá. Exacto, y también ha pasado en algún momento en la misma región, de hecho, que el viento ha ido desde la cordillera hacia la costa y que en definitiva hemos tenido grandes cantidades de ceniza volcánica. En 1932 hubo una erupción gigante, no en la laguna, en otro volcán cerca del Descabezado Grande, al lado de ese volcán, que se llama Quizapu. Y, y ese volcán tuvo una erupción tan brutal, que hizo que los vidrios temblaran en Santiago. O sea, esa era Oh, la cantidad, ese Oh, era la magnitud. el poder. claro. Claro, brutal. Y la cantidad de ceniza, en efecto, se movió mucho por Argentina, pasó hacia Uruguay, llegó a África, todo lo demás. Pero una parte también llegó a Curicó. Y en efecto se vio, hay fotos de mucha ceniza en zonas del valle. Claro, eso también podría pasar con la laguna dependiendo del viento, si es que nos ponemos como en ese escenario. Y normalmente la gente no cree que la ceniza sea un problema, como que dicen, ah, bueno, ceniza. Pero la realidad es que la ceniza volcánica es roca molida muy fina con trozos de vidrio muy fino dentro. Entonces no es particularmente algo que nos haga muy bien que digamos. Y en efecto tiene un impacto bien complejo sobre la salud de la gente, pero sobre todo también tiene un impacto muy duro para el ganado Para y los animales, me también acuerdo. para la agricultura. Sí. Y eso genera impactos económicos duros en las comunidades que tienen cercanas. Entonces, claramente, eso puede ser muy problemático. Y eso es como un poco el peor escenario que nos podemos ir pensando ahora, una erupción súper grande, muy explosiva, que tenga un impacto bien amplio a una gran escala, en definitiva. También puede pasar algo más chico, podríamos tener ríos de lava que van soltando como esto de a poco y que sea más local, o los mismos lagares que sean un poquito más locales debido a que la laguna de alguna manera u otra empieza a escurrir por algún lado. Esas cosas pueden pasar, pero no estaría, pero seguramente una erupción más explosiva es lo más terrible que nos podríamos encontrar hoy por hoy, pero obviamente no sabemos cuándo eso podría pasar y por eso se monitorea tanto el complejo. Estoy viendo acá una cita que le hicieron a usted y me corrige si está mal citado o no, pero que en una entrevista usted habría dicho que esta eventual explosión
sería más explosiva que la de Chaitén en el año 2008. ¿Es así? Sí. Claro, porque en general lo que tú puedes... estamos pensando el peor escenario, ya bien catastrófico en nuestras Claro. cabezas. Lo que necesitas contar para ver cuán explosivo puede ser es la cantidad de magma que puedes liberar. Ya. Mientras más magma tengas y si lo liberas todo en en un solo gran evento, necesitas mucha más energía para liberarlo y por tanto vas a tener una cuestión más explosiva. El tema es que los estudios más recientes que hay sobre la laguna del Maule te plantean de que la cantidad de magma que hay para alimentarla, en definitiva, en un caso de una erupción, es más que la que liberó el Chaitén en el 2008. Y por eso uno dice, oye, la erupción debería ser más grande que la del Chaitén. Y ya el Chaitén fue muy grande. Entonces ahí es donde nos encontramos con ese potencial de erupción. Y por eso es tan relevante ponerle ojo a este sistema, en definitiva, porque no cualquier volcán te genera ese tipo de erupción No. en Chile y en el mundo. Sí. Me tocó estar en el momento en que hizo erupción el Chaitén y fue bien impresionante porque no había nada de cono. No había nada de cono. O sea, fue muy impactante lo que ocurrió y la salida de este material piroclástico era realmente formidable. No sé, era una columna de unos 25 kilómetros. Esta erupción debe haber partido tipo 11 de la mañana. Me acuerdo que mantuvo su intensidad prácticamente 48 horas, una cosa así. En la noche se podía ver un festival de rayos de todos colores. Se produce un fenómeno bien interesante eléctrico, me imagino que por la fricción de partículas, ¿no? Y después queda un cono, o sea, después se forma el típico cerro de mira. volcán, que no estaba. Mira. Yo me imagino que eso da cuenta de la magnitud de la erupción. O sea, usted dice que la laguna del Maule tiene un potencial de ser más fuerte que eso. En efecto, puede ser más fuerte que eso. En el caso del Chaitén, claro, pasó justo de que la gente conocía el Cerro Chaitén, Claro, era un pero en cerrito, realidad era un cerro bien como un cerrito, pero en ¿sí? realidad era un domo de lava que estaba ahí, que en algún momento se formó con alguna erupción antigua, Pero y chiquitito. claro, era chiquitito, O sea, claro, de verdad era un y cerrito. es que lo que importa realmente es lo que está a 4 o 5 kilómetros de Claro, claro. profundidad. Ahí es donde viene todo, digamos, el combustible de una erupción. Y ahí es donde uno se pone a pensar, oye, ¿qué pasa si es que tengo suficiente combustible para alimentar una erupción tan grande? Y el Chaitén fue una de esas. Y en efecto, la erupción terminó destruyendo parte del cerro que había y construyó de nuevo. El domo de lava que había lo destruyó y luego construyó encima porque obviamente va soltando un montón de magma que se va pelotonando encima. Y eso es lo que termina construyendo otra vez. Algo sí claro que puede pasar con la laguna del Maule si es que nos ponemos de nuevo en el peor escenario que se nos ocurre. Claro. Porque es algo que puede darse. No sé, ahora, un detalle que igual es importante, no porque tengamos el peor escenario más o menos entendido, significa que el peor escenario es el que va a venir. Y eso es un punto re importante. Eh, de ahí que uno construye los escenarios pensando un poco en lo peor para después preparar todo lo que tengas que preparar. O sea, si tienes ese escenario, por ejemplo, de algo que puede ser tan explosivo, una de las medidas que uno pensaría que es razonable tomar es que no construyamos casas cerca de la laguna, yo me imagino, ¿no? Eh, pero no siempre pasa esas cosas en Chile. Como que a veces simplemente vemos el potencial turístico de algo y empezamos a construir porque sí, no, y eso ya no genera un problema. Entonces resulta de que la construcción de escenarios más que algo para alarmar a alguien, sí, tiene mucho que ver con entender cuál es el potencial alcance y tomar medidas un poco de eso respecto a cómo vamos a crecer. Porque no sacamos nada eh, con crecer y que después un volcán simplemente destruye todo. Claro. Si es que podemos realmente tomar medidas de crecer de una manera más sostenible, más saludable con nuestro entorno para que nuestras ciudades puedan desarrollarse bien y que el volcán nos va a afectar igual de alguna forma, pero al menos que no nos haga, no nos genere el mayor daño que nos puede generar. Sí, es un punto muy importante que no solo se da con volcanes, ¿ah? También se da con Claro, espacios claro. humedales, con otros espacios en nuestro país que lamentablemente no siempre se ve que se respetan. De todas formas, usted estaba hablando, bueno,
la vez pasada estábamos viendo con el Gonza, hay cerca de 2000 volcanes en nuestro país. Y encuentro que hay muy poca cultura volcánica, ¿no? En nuestro país, no sé si es el término correcto. Hay cerca de 87, si no me equivoco, que estarían activos, que eventualmente pueden presentar movimiento. En esa misma línea, ya estamos hablando ahora de este. Hace un par de semanas nada más estamos hablando del Tupungatito. Sí. ¿Hay una tendencia que ustedes estén analizando que eventualmente con el pasar de los años, no estoy diciendo que en un periodo breve, pero ha existido más movimiento de los volcanes en nuestro país? ¿Ha ido a la baja? ¿Hay un tipo de estudio que va analizando eso también? Es buena pregunta, ¿no? Porque los volcanes fluctúan harto. En Claro. efecto, a ver, tenemos como 100 volcanes activos, pero Ya, activos geológicamente hablando, es decir, que han hecho erupción o hay evidencia de que una erupción en los últimos 11.000 años, y 11.000 años para nosotros como mucho tiempo. claro. Si nos vamos a la parte más histórica, es decir, volcanes que hayan hecho erupción y que alguien estuvo ahí y registró que hizo erupción, tenemos como poquito más de 30 que han hecho erupción en los Ah, últimos, ya, digamos, 4 siglos, por ejemplo. Igual no deja de ser 30, ese es el claro. punto. Y lo que ocurre es que los volcanes en general hacen erupción cuando quieren en la medida que puedan. Y en ese sentido son como bastante volátiles ellos mismos. Sin embargo, uno puede establecer una especie de promedio. Normalmente tú tienes algún volcán haciendo algún tipo de erupción en Chile en el año. Puede ser muy pequeña, pues, y puede ser un volcán que de pronto no se ve, no sé. Un año puede ser el Lascar en Antofagasta, que tuvo una erupción. Otro año puede ser el Copahue, más cerca del límite Chile con Argentina, a la altura de Los Ángeles, que puede ser una explosión pequeña. Antes tuviste el Planchón Peteroa. Y lo que sí es que no hemos tenido una gran erupción bien explosiva desde el Ya, Calbuco del 2015. Ya llevamos casi 10 años de eso. Entonces de pronto a uno se le empieza a olvidar. claro. Y lo otro es que a nivel de cuáles son como las tendencias, hoy por hoy estamos como en un espacio más bien entre tranquilo y normal de Chile. Es decir, hay dos volcanes en alerta amarilla que están mostrando que tienen un poquito más de actividad de lo normal, eh, pero no tienes un volcán que te esté dando señales de una erupción inminente, digámoslo. No está pasando eso ahora. Hay estudios, de hecho yo estoy participando en uno, en donde planteamos que cosas como por ejemplo un terremoto grande como el terremoto del 2010 puede ayudar a que los volcanes tengan distintos tipos de respuesta, que si uno mira por ejemplo la actividad de volcanes como el Nevado de Chillán, el Planchón Peteroa, el Copahue, que están en la zona centro-sur de Chile, esos volcanes terminan teniendo más actividad después del terremoto del Maule, como en la década que le sigue al terremoto, que antes. Y eso resulta ser súper interesante, porque podría plantear de que en realidad los volcanes son más sensibles de lo que uno cree ante algo como un terremoto. No Claro. necesariamente terminan con una erupción, pero sí como que terminas teniendo un poquitito más de actividad potencialmente. Así que lo estudiamos. Hoy por hoy estamos como relativamente tranquilos. Obviamente un gatito tiene un enjambre de repente, pero de repente puede ser otro. Hemos tenido enjambres, me acuerdo de una crisis del 2018 en el Osorno. Hay varios momentos donde los volcanes tienen estos sismos, estos enjambres, que no terminan en una erupción, sino Necesariamente, que, claro. claro, claro, hay más veces que entran en crisis que las veces que realmente entran en erupción. Y estudiar esas crisis es súper importante, entenderlas es súper importante y afortunadamente tenemos un grupo de científicos bien bueno y bastante animoso a hacer cosas que estamos estudiando todo eso para poder entenderlo un poquito mejor. De todas maneras, siga con ese entusiasmo, por Eso. favor. Y como siempre, Cristian Farías, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar lo que está pasando allí en la Laguna del Maule, para aprender como siempre, porque es la mejor manera de estar preparados. Buenos días. Exacto. Muchas gracias, buenos días.